Ya, sí. Ok, sí. Bueno, pues Bueno, ya. no sé por qué salen así las diapos. Pericardio, pericardio. Hazle Oh, ok, bueno, consciente. salen muy chiquitas. Bueno, Pero sí el sale. corazón va a estar de... Mande. Bueno, ok. El corazón, principalmente como en vista general, va a estar dividido en dos lados, el corazón izquierdo y el corazón derecho. Van a tener funciones, o sea, van a ser prácticamente más o menos las mismas funciones en lo que es el ciclo cardíaco, pero van a tener una característica en principal, que es que el corazón derecho, o sea, el lado derecho, lo que es atrio y ventrículo derecho, de lo que es atrio y ventrículo derecho, van a tener sangre no oxigenada o poco oxigenada. ¿Esto a qué se va a deber? Bueno, pues a la confluencia de la vena cava superior e inferior, que ahorita vamos a ver en dónde es donde entra, y la izquierda va a tener sangre irrigada con oxígeno. Entonces, es prácticamente eso. Vamos a tener dos lados principales del corazón, y pues esa es la función de cada uno, más que nada. A ver, espérame. Bueno, el corazón tiene cuatro cavidades principales, las cuales van a ser atrios o aurículas, que son lo mismo, no, sí, atrios o aurículas, que son estas dos, aurícula derecha y aurícula izquierda, y ventrículos, que son ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. En los exámenes, por lo menos, es muy común que te cambien los nombres de repente, o sea, eso depende mucho de la bibliografía. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que tanto aurícula como atrio es un sinónimo, pues. Y pues prácticamente lo que van a hacer los atrios es que van a ser las cavidades receptoras. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, acá como podemos ver abajo, tenemos lo que es la vena cava inferior y también tenemos lo que es la vena cava superior, que van a desembocar en lo que es la aurícula derecha. Esta va a llevar sangre poco irrigada, perdón, poco oxigenada hacia lo que viene siendo el corazón, hacia el lado derecho del corazón. Entonces, nos esperamos a que la Natalia entre y vuelva a empezar o continúo. Continúa. Me dijo que no iba a poder prender el micrófono, pero que sí se iba a meter. Dale. Ok, entonces, principal función de lo que son los atrios o aurículas van a ser receptores. Como dije, el lado derecho, por ejemplo, que es la sangre no oxigenada, va a recibir directamente a lo que viene siendo la vena cava superior y la vena cava inferior. O sea, este se va a encargar de darle a lo que viene siendo la aurícula derecha la sangre poco oxigenada. Y en el caso de la aurícula o atrio izquierdo, vamos a tener lo que son las cuatro venas, las cuatro arterias, no, perdón, sí son venas, las cuatro venas pulmonares, que son las que se van a encargar de dar la sangre oxigenada. Recordemos que, y eso es otro tema que vamos a ver después, la circulación en el caso del corazón es atípica, debido a que, ¿a qué nos referimos? A que pues prácticamente las venas se van a encargar de dar sangre oxigenada y las arterias se van a encargar de dar la sangre no oxigenada. Entonces es prácticamente eso. Entonces dijimos, los atrios son las cavidades receptoras que bombean sangre hacia los ventrículos, y los ventrículos son las cavidades de eyección o proyección de la sangre hacia distintas partes. Ahorita vamos a ver el ciclo cardíaco y ahí lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces, el ciclo cardíaco va a tener dos movimientos en su composición, que son la sístole y diástole. Van a ser estos dos. Empieza con un periodo de elongación y llenado ventricular, que es la diástole. ¿A qué nos referimos con elongación? Se va a estirar y va a permitir la entrada de la sangre. Esto va a ser la diástole. Y la sístole prácticamente es un periodo de acortamiento y de contracción que va a vaciar el ventrículo. Por así decirlo, es como si fuera un globo. Nosotros entramos sangre y obviamente se va a expandir. Eso va a ser la diástole. Y al momento de contraerse, imaginemos que nosotros aplastamos el globo, por la boquilla del globo va a salir la sangre. Eso es la sístole. Esos son los dos movimientos que tiene el corazón y que se van a encargar de lo que es el ciclo cardíaco. Es tan sencillo como eso. Ok, vamos a la siguiente diapo. Bueno, aquí está. El ciclo cardíaco. Vamos a pasarnos un poquito lo que viene siendo esto, porque pues realmente tiene
no tiene mucho sentido, no es que tengamos que aprender a leer un electrocardiograma ahora mismo. Pero vamos a ver lo que es las capas de la pared cardíaca. Vamos a encontrar que son tres capas. Es el endocardio, el miocardio y también lo que es el epicardio. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Bueno, aquí mismo dice, el epicardio, perdón, el endocardio es una delgada capa interna de endotelio de tejido conectivo subendotelial o membrana de revestimiento del corazón y también de sus valvas. Las valvas ahorita vamos a hablar de lo que son, pero son un componente de lo que son las válvulas. Es prácticamente un recubrimiento subendotelial que va a tener el corazón por dentro. O sea, es una finísima capa, pero se cuenta como una de las capas del corazón y pues su nombre es endocardio. Tan, tan. El miocardio va a ser la capa más gruesa y más compleja de esta. Va a estar cubierta o más bien formada por lo que es músculo estriado cardíaco, que pues como ya habíamos visto en generalidades de músculo, es un tipo de músculo que a pesar de ser estriado es autónomo, a diferencia de lo que es el estriado esquelético. Y va a ser prácticamente el más importante, va a ser la que se va a encargar de la contracción y pues está hecho principalmente por músculo y es la capa más gruesa. Por así decirlo, es la más importante, entre comillas. Y el epicardio es una delgada capa externa de mesotelio formada por la vaina visceral del pericardio seroso. El pericardio es una capa de tejido conectivo, la cual va a recubrir el corazón, que de hecho, por ejemplo, si nos vamos acá, quería buscar primero las diapos de pericardio, pero no las encontré. Pericardio es un tema como tal, no es muy extenso y realmente se ve bastante rápido, pero prácticamente lo que va a hacer el pericardio es recubrir el corazón. Por así decirlo, la capa interna del pericardio, permítanme. Ok, volvamos. Prácticamente lo que sucede es que la capa más interna del pericardio va a ser la capa más externa del corazón. Ese es prácticamente el funcionamiento de este. Entonces, prácticamente a la capa más interna de lo que es el pericardio, es a lo que nosotros le podríamos llamar, o sea, lo que está en contacto con el corazón, es lo que conocemos como epicardio, que es la tercera capa del corazón y pues también la segunda más fina en este caso. Corazón, ok, aquí está a disposición de fibras. Y pues prácticamente esto es el movimiento del corazón, pero es que realmente esta tabla no les va a ayudar absolutamente de nada. Quédense con lo de sístole y diástole, y esto solamente los va a confundir. No es algo que sea realmente preguntable y realmente no tiene mucha relevancia, por lo menos en nuestros exámenes, ¿no? Ok, creo que ya llegué hasta la última en esta diapo. Para la grabación y ponemos la otra. Acá siento que falta una diapo, pero bueno, acá prácticamente está hablando de lo que es la sístole. Este movimiento de compresión expulsa inicialmente a la sangre desde los ventrículos a medida que se contrae en espiral para las cisternas basales, primero estrechando y después acortando el corazón, con lo que se reduce el volumen de las cavidades ventriculares. O sea, prácticamente lo que va a hacer los ventrículos, en este caso va a ser primero contraerse y, o sea, se van a contraer, por así decirlo, de lado, y después se van a cortar para poder llevar a cabo lo que es el vaciado como debería de hacerlo. Pues esto es prácticamente la sístole, está hablando de esta. Creo que falta una diapo y es la de, bueno, me imagino que es la que explica la diástole. Pero pues prácticamente la diástole, por así decirlo, no es tanto como una contracción, sino que, bueno, es ayudado también al hecho de que ya que el aurícula o el atrio obtiene la cantidad de sangre necesaria, ya casi que pues realmente se va a vencer, pues prácticamente, la válvula va a terminar cediendo de sí mismo y lo va a pasar, pero sí hay contracción para ayudarlo. Entonces es un movimiento asistido, por así decirlo, lo hace de forma normal, pero realmente el corazón sí se llega a contraer para ayudarlo. De hecho, de esto mismo derivan algunos de los problemas, o bueno, tienen que ver algunos de los problemas como los soplos, que ahorita les voy a explicar más o menos qué es lo que es. Eh, y bueno, vamos a ver que a pesar de que sea casi en su totalidad el corazón un músculo, vamos a tener lo que es un esqueleto fibroso. El esqueleto pues va a ser formado por cartílago
y pues se le va a llamar como esqueleto fibroso del corazón. Es un complejo armazón fibroso de colágeno denso, constituye 4 anillos fibrosos que rodean los orificios de las valvas. Los orificios de las valvas prácticamente es donde vamos a encontrar, por ejemplo, de un lado la válvula tricúspide y del otro lado la válvula mitral, prácticamente a esa altura, o sea, en la altura de división entre lo que es el atrio y el ventrículo. Prácticamente ahí es donde vamos a encontrar lo que vienen siendo los anillos. Y pues, ¿qué dice? Aunque los trígonos fibrosos izquierdo y derecho, formados por conexión entre los anillos. Estos van a ser los trígonos, o sea, como podemos ver, prácticamente. O sea, van a ser estos dos, prácticamente. Y las porciones membranosas de lo que son los tabiques interatriales e intervertebrales. El tabique interatrial o interventricular es este prácticamente acá. O sea, lo vamos a encontrar siempre como una disposición. Recordemos que tabique, el significado de cualquier parte anatómica que nosotros le llamamos tabique, se le llama así debido a que pues prácticamente está hecho para poder separar una parte de la otra. De hecho, hay ciertos vestigios ya más específicos como la fosa oval y otras cosas, las cuales las vamos a ver más adelante en el corazón. Entonces, prácticamente está formado por dos porciones, que son los trígonos fibrosos derecho e izquierdo, que son estos dos azules, y lo que viene siendo la porción membranosa de lo que son los tabiques interatrial e interventricular, que son estos de aquí. Ok. Los atrios están separados de los ventrículos por lo que es el surco coronario o surco atrioventricular. De hecho, este surco se va a encontrar es un surco que realmente se forma por lo que viene siendo la estructura interna que tiene. Es un surco totalmente visible si nosotros quitáramos ¿cómo se llama? Las capas. O sea, si nosotros pudiéramos ver el músculo del corazón, realmente se va a notar. Entonces vamos a encontrar que la división lateral va a ser el tabique interatrial interventricular y que lo que viene siendo la división superior e inferior del corazón va a ser lo que es el surco atrioventricular. De esa forma lo podemos llamar atrioventricular. Y dice, los ventrículos derecho e izquierdo se separan uno del otro por lo que son los surcos interventriculares. Anterior y posterior. Surco interventricular, lo mismo, separados por el tabique. En una vista anterior o posterior, el corazón tiene un aspecto trapezoidal, pero en 3 dimensiones tiene una forma similar a lo que es una pirámide invertida. El corazón va a tener ciertas partes, principalmente 3, las cuales van a ser por ejemplo, la punta esta, la más puntiaguda, se le va a llamar vértice. Es el vértice del corazón, es el mismo vértice como si fuera un triángulo. Prácticamente tiene la forma ¿cómo se llama? De un triángulo. Y va a tener la base, que viene siendo acá, o no estoy seguro si es por allá, permítanme. Quiero ver si puedo acercar esto. No estoy viendo nada. Lo voy a acercar. Ok, dale. Ahí. Bueno, aquí podemos encontrar este diagrama que es lo que nos va a explicar. Prácticamente vamos a tener el vértice y lo que son las 4 caras. La cara diafragmática, que va a tener este nombre por su estrecha relación con el diafragma. Recordemos que tanto los pulmones como el corazón van a tener una relación con el diafragma. Entonces se le va a llamar así de esta manera. Va a ser el borde derecho, el borde izquierdo, borde superior, el vértice y prácticamente la base. O sea, esta es la disposición del corazón principalmente. Okay. Vamos a ver, anatomía externa. El vértice del corazón está formado por la porción inferolateral del ventrículo izquierdo. Prácticamente siempre que nosotros veamos el corazón hay que tomar en cuenta algo. Vamos a ver las imágenes principalmente de frente y en el caso hipotético de que nosotros seamos cirujanos y veamos un corazón, siempre lo vamos a ver de frente. Por ende, los lados van a estar inversos. ¿A qué nos referimos? El lado derecho del corazón, en este caso, va a ser el lado izquierdo de nosotros. Entonces, vamos a trazar una línea imaginaria aquí. Entonces, nosotros estamos hablando del vértice. El vértice, si hablamos de estas zonas, recordemos que estos son atrios o aurículas y estos son
ventrículos, A y V. Los ventrículos, en este caso, pues siempre van a ser los de abajo. Entonces, la porción inferolateral del ventrículo izquierdo va a ser la que va a formar el vértice. Porción inferolateral. Aunque en su gran mayoría va a ser prácticamente el que se va a encargar de formarlo. Y se sitúa posterior al quinto espacio intercostal izquierdo en los adultos, generalmente a 5 centímetros del plano medio de la anchura de la mano. ¿Esto qué sentido tiene o por qué tiene importancia? Bueno, el vértice es uno de los principales puntos de auscultación en cuanto a la exploración. Más adelante, cuando veamos propedéutica en el siguiente semestre, se va a enseñar eso prácticamente, los puntos de auscultación principales, pero en cuanto al ritmo del corazón, este es uno de los primeros. ¿Debido a qué? A que aquí en el vértice del corazón sucede algo que coloquialmente se le llama como choque de punta, que es prácticamente el sonido más fuerte que podemos nosotros auscultar en cuanto al corazón. Entonces, es muy importante saberlo encontrar. Entonces, quinto espacio intercostal izquierdo de los adultos, generalmente a 9 centímetros del plano medio, que la anchura de una mano, prácticamente cerca del pezón. Es prácticamente eso, un poco más al lado y un poco más arriba. Eso también ya depende de la persona, pero es más o menos como que un punto de referencia. Ok, entonces déjame quitar esto. Dale. Bueno, seguimos con anatomía externa y se permanece inmóvil a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Es el punto donde los ruidos del cierre de la válvula mitral son máximos. Y aquí está lo que les mencionaba, es el choque de punta. El vértice está debajo del lugar donde el latido puede auscultarse en la pared torácica. Como ya les había dicho, es probablemente el punto de auscultación cardíaco más importante. Y la base del corazón, o sea, esta es una que está aquí encerrada. Constituye la cara posterior del corazón, opuesta al vértice. Está formada principalmente por el atrio izquierdo con una contribución menor del atrio derecho. Es prácticamente eso, ya les había dicho, si dividimos en 4, vamos a encontrar lo que son atrios superiormente y ventrículos. Está formada principalmente por lo que es el atrio izquierdo. En este caso, nosotros lo estamos viendo desde posterior. ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Por qué? Porque acá tenemos las venas pulmonares. Entonces, este es el atrio izquierdo. Entonces, prácticamente principalmente por él y una pequeña contribución del derecho. A pesar de que estén los 4, el corazón tiene una forma un poco extraña. Entonces, prácticamente digamos que lo que viene siendo el atrio derecho tiene una disposición un poco más lateral que lo que viene siendo el atrio izquierdo, que viene siendo más o menos esta zona de aquí. Entonces, principalmente la base va a estar formada por el atrio izquierdo y una contribución de lo que viene siendo el atrio derecho. Se orienta posteriormente hacia los cuerpos de las vértebras T6 y T9 y está separada de ellas por el pericardio y el seno oblicuo del pericardio, el esófago y la aorta. A ver. Se orienta posteriormente hacia los cuerpos de las vértebras T6 y T9 y está separada de ellas por el pericardio, el seno oblicuo del pericardio, el esófago y la aorta. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo son de jodidos los exámenes en estas instancias y qué es lo que pueden llegar a preguntar. Es importante tomar en cuenta las referencias. En cuanto a posterior, va a ser a T6 y a T9. Y, por ejemplo, si les preguntaran en el caso de qué referencia puedes dar a lo que viene siendo el vértice, recordemos que es aproximadamente en lo que es el quinto espacio intercostal. Entonces hay que tomar en cuenta esas referencias porque son estúpidamente preguntables. Para mi gusto no tienen mucho sentido que las pregunten, pero bueno, al fin y al cabo lo hacen. Y pues bueno, se extiende superiormente hasta la bifurcación del tronco pulmonar. Aquí está la bifurcación del tronco pulmonar. Recordemos que les había dicho que la circulación del corazón era atípica. Bueno, el tronco pulmonar se va a encargar de llevar lo que viene siendo la sangre no oxigenada hacia lo que vienen siendo los pulmones para poder llevar a cabo la oxigenación. Entonces, la bifurcación es esta de aquí, esta que podemos ver en esta zona. Esta es la bifurcación. Y va a darnos dos arterias pulmonares, pulmonar izquierda y pulmonar derecha respectivamente. Pero recordemos, en estas instancias, las arterias van a ser las que van a llevar la sangre desoxigenada
Y por otro lado, estas que ven acá, estas cuatro, son las venas pulmonares. Estas se van a encargar de llevar la sangre oxigenada. Pero prácticamente, superiormente a lo que es la base del corazón, va a llegar hasta lo que es la bifurcación en esta línea roja que ya tenemos marcada aquí, de lo que es el tronco pulmonar, e inferiormente hasta lo que es el surco coronario. Recordemos que el surco coronario hemos mencionado que es lo que divide los atrios de los ventrículos. Y es este de aquí, y pues bueno, vamos a encontrar otros cuerpos que son las arterias y venas coronarias, que pues, prácticamente llevan el mismo nombre debido a que se encuentran en esta disposición de este surco. ¿Y qué es lo que va a recibir? Bueno, va a recibir lo que son las venas pulmonares en los lados izquierdo y derecho de su porción arterial izquierda, que son estos cuatro de acá que les había dicho. Eh, que recordemos que las venas pulmonares van a llevar la sangre oxigenada hacia lo que es el atrio izquierdo, que es el lado del corazón que recibe la sangre oxigenada. Y en cuanto al atrio derecho, vamos a tener lo que viene siendo la vena cava superior y la vena cava inferior. Estas se van a encargar de llenar el atrio izquierdo, el atrio derecho, perdón, de lo que viene siendo sangre no oxigenada. Entonces, en la base o en la anatomía externa es donde nosotros vamos a encontrar estas partes. Vamos a encontrar principalmente estos cuerpos. ¿Ok? Entonces, atrio izquierdo, venas pulmonares, atrio derecho, vena cava superior e inferior. Y pues bueno, el tronco pulmonar. Eh, la cagué. Gracias. Las cuatro caras del corazón son la cara anterior o esternocostal, debido pues prácticamente a lo que es su relación con el esternón y las costillas. Y la cara diafragmática o inferior, constituida principalmente por el ventrículo izquierdo, que ya lo habíamos dicho, que es la contribución del ventrículo izquierdo, principalmente en lo que es el vértice, en su cara diafragmática, y por lo que es parte de lo que es el ventrículo derecho. Todo esto es la cara diafragmática, todo lo que es el borde inferior. Y está relacionado sobre todo con el centro tendinoso del diafragma. Prácticamente el diafragma no tiene influencia sobre lo que viene siendo el corazón, es más un músculo de la respiración, pero sí va a tener estrecha relación, por lo menos anatómicamente, va a estar conectado hacia él. Y vamos a continuar. Va a tener la cara pulmonar derecha, que va a encontrarse por esta zona. Este borde que nosotros encontramos acá se llama orejuela, después lo vamos a ver. Pero prácticamente esta va a ser su cara pulmonar derecha y su cara pulmonar izquierda, que de hecho la cara pulmonar izquierda tiene algo curioso, que no sé si recuerdan cuando vimos pulmón, igual de todas maneras ese tema lo vamos a ver después, es un tema muy sencillo, no es tan extenso. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos y es un poco más pequeño que lo que es el pulmón derecho, o sea, tiene dos en vez de tres lóbulos y es un poco más pequeño debido a la presencia del corazón. Recordemos que el corazón no está en el medio de los, bueno, está en el medio de los dos pulmones, pero está un poco más cargado hacia el lado izquierdo en una zona que se llama mediastino. Entonces, debido a su desplazamiento hacia la izquierda, el pulmón izquierdo va a tener un surco que se le llama impresión cardíaca. Este va a ser dado debido pues prácticamente a la cara pulmonar izquierda del corazón, que es esta de acá, donde se encuentra el vértice. Por esta misma forma, pues tenemos ese vestigio, esa impresión en el pulmón. Entonces prácticamente serían cuatro caras, las caras pulmonares, la cara anterior y la cara diafragmática. Y ahora vamos a ver los bordes. El corazón tiene un aspecto trapezoidal en sus vistas anteriores. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ah, no. Ok, vamos a tener un borde derecho, ligeramente convexo, o sea, hacia afuera, formado por el atrio derecho y que se extiende hasta la vena cava superior, entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Todo esto, lo que encontramos en la orejuela, es solamente el atrio derecho. El ventrículo derecho está un poco más abajo. Entonces, vamos a recibir lo que viene siendo la vena cava superior, que vuelvo, repito, está de aquí arriba, y vamos a tener lo que es la vena cava inferior. Van a ser los dos cuerpos perdón, los dos cuerpos o vasos sanguíneos que van a tener principal relación con este lado.
Vamos a tener lo que es el borde inferior o casi horizontal. Es casi horizontal, formado principalmente por el ventrículo derecho y una pequeña porción del ventrículo izquierdo, que es este acá, el borde inferior. Recuerden lo que les había dicho, prácticamente la disposición del corazón en esta zona es más o menos así. Entonces, todo el borde inferior o la gran mayoría del borde inferior va a ser formado por lo que es el ventrículo derecho y una pequeña contribución del ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo izquierdo es más hacia su cara pulmonar izquierda y más hacia lo que es el vértice, entonces está un poquito más desplazado. Tenemos también lo que es el borde izquierdo, oblicuo casi vertical, formado principalmente por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la orejuela izquierda. La orejuela izquierda necesitaría ¿cómo se llama? Necesitaría otra foto, déjenme ver si hay aquí una más arriba, para que la puedan ver, según yo sí habíamos tenido fotos posteriores ahorita, ok. Eh, eh, mm, no se alcanza a ver. Mm, no, no la ok, ok, ok. Aquí está, aquí está, aquí está. Es que está dispuesta de otra manera, o sea, se alcanza a ver un poco enfrente, pero realmente es más lateral y un poco más posterior. Esta es la orejuela derecha. O sea, realmente las orejuelas no, o sea, las orejuelas la funcionalidad que tienen es que es como un punto de espacio extra para la retención de sangre. Es prácticamente eso. Entonces, va a ser una pequeña porción de la orejuela izquierda y lo que viene siendo el ventrículo izquierdo, lo que va a formar pues el borde izquierdo. Bueno, borde superior formado con una vista anterior entre los atrios y orejuela derecho e izquierdo. Es prácticamente este de aquí que podemos ver marcado aquí en verde. La aorta ascendente y el tronco pulmonar emergen del borde superior, la vena cava superior entra por su lado derecho. Esta es la aorta ascendente, este es el tronco pulmonar y la vena cava superior. Van a ser los cuerpos o los vasos sanguíneos que van a tener principal relación con este. Recordemos que este es el borde superior y vamos a tener estos tres principales vasos que van a ser de los más importantes principalmente. La aorta ascendente pues nos va a dar el callado, la aorta ascendente, perdón, nos va a dar lo que es el callado aórtico y muchísimas otras arterias, las cuales ya vimos en este semestre, y pues el tronco pulmonar que va a ser el encargado de llevar la osmosis, si no me equivoco, era que se llama la oxigenación de la sangre. Mm, Posterior a la aorta y el tronco pulmonar y anterior a la vena cava superior, el borde superior forma el límite inferior del seno transverso del pericardio. Límite inferior del seno transverso del pericardio. Bueno, los senos del pericardio, eso voy a tratar de buscar las diapositivas, les voy a enseñar, son pequeños recesos que se pueden llegar a encontrar dentro del pericardio. Pero pues realmente no tiene relevancia en este tema, así que vamos a pasarlo un poquito por alto. Y bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo la reflexión de estos. La reflexión del pericardio se basa alrededor del segundo grupo de vasos, define el seno oblicuo del pericardio. Prácticamente lo que va a tener esto de relación o que va a tener de significado es que vamos a tener una disposición un poco más anterior o un poco más posterior entre cada uno de estos. Principalmente lo que son el tronco pulmonar y la aorta ascendente van a estar más o menos a la misma altura, y lo que viene siendo la vena cava superior e inferior, bueno, la superior en este caso va a estar un poco más atrás. Por ende, se le da la posibilidad de que podamos meter el dedo entre ellos. O sea, es más o menos el espacio. Es un espacio virtual que está ahí. Simplemente, pues es como para que se entienda un poquito más anatómicamente, pero pues realmente tampoco no tiene una relevancia clínica. Deje estas venas rayadas aquí, no las borré. Ok, el tronco pulmonar es la continuación arterial del ventrículo derecho y se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda. Prácticamente, si tuviéramos una foto más de la configuración interna del corazón, veríamos que el tronco pulmonar viene de lo que viene siendo el ventrículo derecho. ¿Debido a qué? Pues bueno, habíamos dicho que los ventrículos son los cuerpos de eyección y proyección de la sangre. Y en este caso el tronco pulmonar va a llevar pues, la sangre no oxigenada hacia lo que son los pulmones para llevar a cabo el proceso de ósmosis. Entonces, prácticamente, esta va a llegar más o menos desde aquí. Y
va a ser por medio de una válvula que se llama válvula pulmonar. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero es más o menos de aquí para que lo entiendan. Mide 5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho aproximadamente. Hay muchas variantes anatómicas, pero pues es más o menos como que el promedio. El tronco y las arterias pulmonares transportan sangre poco oxigenada hacia los pulmones para su oxigenación, como ya les había mencionado. Y bueno, aquí ya entraríamos en lo que es atrio derecho. O sea, esto ya prácticamente son generalidades de corazón. Esto es anatomía, configuración externa. Esto sería prácticamente todo el tema en cuanto a generalidades. Ya de aquí hacia adelante se empieza a ver más como lo que vienen siendo pues, atrios y ventrículos en cómo se llama en relación. Realmente el corazón derecho es el más complicado, por así decirlo. Entonces, con que se vea atrio derecho eh, y ventrículo derecho ya sería lo más complicado y pues ya por lo menos lo que viene siendo atrios y ventrículos izquierdos son temas un poquito más ligeros, pues no serían tan pesados. Entonces, yo creo que por hoy lo dejaría aquí. De este y mañana ya empezaríamos con atrios y ventrículos. ¿Qué les parece?